Espero que con un espíritu de éxito y de mucha fuerza interior ustedes pasen los pocos días que nos quedan para terminar el año en unión de su familia y sobre todo teniendo presente que este año ha sido una experiencia maravillosa tal vez para todos. Hemos adquirido conocimientos, hemos crecido, hemos adquirido experiencia y espero que junto a la familia puedan pasar realmente un fin de año agradable para esperar el 2014 con mucho éxito en la vida personal de cada uno de ustedes. Les deseo de todo corazón lo mejor y sé que lo van a lograr. Para mí, que ustedes se sientan bien, que ustedes progresen, que ustedes mejoren, es una satisfacción muy grande en el contexto de la vida. Así que les deseo muchos éxitos a todos. Están presentes Adela, Esteban, Florentina, Gloria, José, Julia del Carmen, Marialita, Marilyn, Mirta, Pau, Santos y Belice del Carmen. Para todos mi cariño y mi afecto. Gracias por compartir conmigo en este momento, este jueves de crecimiento personal, y gracias por la presencia de ustedes. Digo que hoy es un día donde cuando veo que está llena totalmente las salas, me siento más contento aún. Pero están los que deben estar en esta tercera charla que vamos a dedicar. Tomen papel y lápiz, es muy importante para que tomen notas al concepto por el cual hemos tratado las charlas anteriores. Estamos hablando del doctor John Diamond, un hombre extraordinario que dedicó muchos años de su vida a llevar todo el conocimiento que había adquirido dentro de la medicina convencional, dejarla atrás y adquirir nuevos conocimientos dentro de la medicina alternativa o complementaria para llegar a crear una terapia extraordinaria de kinesiología holística que estamos estudiando. El concepto que el timo, ese órgano maravilloso que tenemos entre el corazón y la garganta, es precisamente el órgano que tiene el poder de la energía vital. Ese órgano tan pequeñito es el que nos da la energía vital para la vida y tenemos que cultivarlo para fortalecerlo, para mantenerlo siempre en equilibrio y en armonía en nuestras vidas. De él depende la energía vital de nuestro ser. Por tanto, el doctor John Diamond escribió un libro sobre el descubrimiento que él había hecho y sobre el concepto de la kinesiología holística que él había logrado desarrollar dentro de las medicinas alternativas complementarias. En este libro, que es un libro sincero como muchos de los libros, y un libro muy amplio, muy hermoso, con muchos conocimientos del punto de vista, vamos a decir, de eso que no vemos, de la energía que vibra dentro de cada uno de ustedes, viendo al cuerpo humano como un cuerpo holístico, un cuerpo que no solamente tiene un campo físico, sino un campo emocional, mental y espiritual. El doctor John Diamond escribió un libro que tituló El poder de la energía vital. Yo le voy a enseñar el libro. Este es un libro extraordinario. Extraordinario. Cuando yo aprendí esta kinesiología en Cuba, nunca pude tener este libro. Este libro después lo adquirí con el tiempo y me amplió mucho más los conceptos que yo había aprendido. Yo pretendo enseñarle a ustedes las técnicas donde ustedes puedan hacer un chequeo, un análisis en términos general o diagnosticar aquellas emociones negativas que tiene una persona en un momento determinado.
No es fácil aprenderlo, pero tampoco es difícil. Tenemos que crear las condiciones para que ustedes la dominen en todos los sentidos. El doctor John Diamond se basa sobre todo en que existe en el ser humano muchas influencias del medio, muchas influencias constantes del mundo que nos rodea. Estamos influenciados por la prensa, por la radio, por la televisión, por el mundo que nos rodea, por los chismes, por los bretes, por todo lo que se diga que no sea realmente un pensamiento positivo, un pensamiento que conlleve a nuestra mente el equilibrio y a la armonía. Estamos influenciados por símbolos o signos que nos marcan. Precisamente cuando nosotros vemos en este mundo una posición que es la posición llamada en todos los sentidos, la posición de la momia o el gesto de la momia. Esta posición que yo le voy a enseñar a través de las cámaras es una posición que mírenla bien, pero antes de mirarla, yo quiero que una vez que ustedes miren esa posición, ustedes detecten el timo y ustedes van a ver qué va a suceder. De hecho, al tocarnos el timo que está aquí, esa glándula tan extraordinaria, y al colocar las manos en función de este gesto que vemos acá, el cero infinito, que es un gesto, o vamos a decir un mudra, para lograr de forma kinesióloga detectar situaciones propias de nuestro cuerpo, pero además de pensamientos, de emociones, de toda una serie de situaciones que podemos tener ante la vida. Yo quiero que ustedes hagan una prueba, que cuando yo les enseñe esa imagen, ustedes se toquen el timo, hagan en la posición de testar y van a dar. Si se abre, quiere decir que el timo no tuvo transformación. Pero si se abre, quiere decir que el timo está débil. Un timo fuerte no se debe abrir. Un timo abierto, es decir, que se abre, es un timo débil. Indiscutiblemente que pueden existir en la persona situaciones emocionales, y estas son tres que ustedes de las clases anteriores deben haberlo apuntado, que es el miedo, el odio y la envidia. Esas tres emociones negativas afectan el timo grandemente. Son tres emociones que van a permanecer afectando el timo, y el timo, cuando lo detectamos, se va a abrir ante una de ellas. Si no somos envidiosos, no se abre. El timo va a detectar fuerte. Detectar fuerte quiere decir que no se van a abrir estos dedos. Si no tenemos odio en nuestra vida, el timo va a detectar fuerte, indiscutiblemente. Pero el miedo afecta al 90% de las personas. Y si queremos saber si vivimos con miedo, que es lo más común que pueda suceder en todos los seres humanos, tenemos que detectar el timo. De hecho, tocamos el timo y venimos acá y expresamos: tengo miedo, vivo con miedo. Y cuando abro los dedos, si el timo se abre, quiere decir que tengo miedo. Pero si el timo detecta fuerte, que no se abre, no tengo miedo. Es un cuerpo totalmente equilibrado emocionalmente, y eso es muy importante. El miedo desequilibra, desarmoniza totalmente a la persona y permite que otras emociones pasen del timo al resto de los canales energéticos
de acupuntura, basándonos en la medicina tradicional china, que se ven afectados y que cada canal energético representa un órgano diferente en el cuerpo humano. Por tanto, el timo es el órgano principal o el órgano de la energía vital en el mundo de las energías. Ese órgano tenemos que fortalecerlo. Hemos enseñado incluso un ejercicio de golpearnos, una y dos, 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 alrededor de 3 minutos, para fortalecer lo que es el timo en todos los sentidos, la capacidad que tiene el timo. Ese ejercicio que fue descubierto hace más de 5.000 años por los taoístas. Ellos no sabían muchas cosas que hoy en día conocemos del timo, pero sí sabían que golpeando el timo se fortalecía la energía vital del organismo. ¿Cómo lo supieron? Habría que preguntar al sentido de lo que no vemos, al concepto vibracional y al concepto espiritual de esos hombres que estudiaron profundamente al hombre en todos los aspectos de la vida, como ser holístico, y llegaron a muchas conclusiones, no solamente a esas, a cientos y cientos de conclusiones por sus estudios profundos que hicieron del hombre para lograr lo que hoy en día se llama sanación espiritual, o que ese hombre pudiera envejecer con salud y longevidad. Es decir, era la base en aquella época cuando los hombres duraban 45 años. Si no morían por enfermedades, morían producto de la guerra y producto de las situaciones que existían en aquella época. Un hombre que viviera 60 años, un rey que viviera 60 años, podía darse en el pecho y decir: soy un hombre feliz, soy longevo. Imagínense cuando los hombres, o la totalidad de los hombres, no pasaban de 45 años. Y mucho menos en un mundo de muchas guerras y de muchas enfermedades, aunque no se hable de ello en términos generales. Siempre el hombre buscó la salud, siempre el hombre buscó el equilibrio, la armonía. ¿Por qué? Porque siempre hubieron hombres que se le llamaron místicos, se le llamaron que dominaban cosas esotéricas y que lograron conocer ese mundo profundamente a través de un concepto que lograron ellos en todos los aspectos dominar, que era el prana. Ellos expresaban que en el aire había una energía. Hoy en día sabemos que el aire está compuesto de oxígeno, está compuesto de muchos elementos químicos, pero la ciencia todavía no ha logrado coincidir, la llamada ciencia oficial, coincidir con los conceptos antiguos de que ese prana existe. Ese prana también se le llama chi, se le llama ki, se le llama de diferentes formas. En los años 30 hubo un médico que trabajó extraordinariamente sobre ese concepto y redescubrió el prana. Él le llamó orgón. Creó cámaras especiales donde los hombres se metían para recibir el orgón y para sanar la salud del hombre a través de la energía cósmica, a través de lo que él llamó orgón. Es decir, el hombre siempre buscó llevar al término de la ciencia, al término de la búsqueda constante, porque todas esas cosas de las cuales se expresaba que existían, se pudieran comprobar. De hecho, existe hoy en día ya hechos de que esa energía que nos rodea, esa energía que está allí, podemos transmitirla, podemos sanar con ella, podemos curar a ella, y es así como el Reiki se hace realidad. Cuando llega la época del Reiki, cuando llegó el conocimiento del Reiki, ya anteriormente existía el Qigong. El Qigong era un sistema chino, un sistema que
fue utilizado por los taoístas para absorber precisamente la energía cósmica, la energía espiritual, lo que se llamaba chi, lo que se llamaba ki en Japón. En términos generales, cuando llega ya los conocimientos de el Reiki, venía a ser algo muy parecido a lo que ya los chinos habían desarrollado a través del Qigong. El Qigong sanaban no solamente con los ejercicios especiales, el Tai Chi Qigong, el Qigong como tal, o con técnicas respiratorias en todos los aspectos, absorbiendo la energía cósmica universal dentro del ser humano para lograr esa estabilidad y lograr la salud a través del llamado prana, aunque ellos le llamaran de otra forma. Ahora, también la proyectaban, y la proyectaban con dos fines extraordinarios. El primero, para sanar, es decir, lo mismo que hace el Reiki hoy en día. ¿Cuál era la diferencia con el Reiki? El Qigong, una vez que un maestro de Qigong proyectaba esa energía, bien, desde el universo, a través de él, y la proyectaba a una persona determinada. Si ustedes van a YouTube, van a encontrar hasta maestros que proyectan la energía contra, vamos a decir, piedras, ladrillos, y son capaces de mover esos ladrillos o tirarlo de una mesa hacia abajo. En aquella época, los grandes maestros lograron dominar también esa energía que la cogieron como defensa para matar, si era necesario, a un contrincante. Es decir, proyectar esa energía, y la proyectaban a través de sus dedos a puntos de acupuntura donde lograban precisamente bloquear un canal energético y producir la muerte de una persona. Es decir, no solamente esa energía se utilizó para sanar, para lograr un equilibrio, una armonía, sino también para lograr que una persona dominara técnicas que pudiera en un momento determinado defenderse de sus agresores. Es decir, existen hoy en día en las artes marciales muchas técnicas que están involucradas en la proyección de la energía. Precisamente una de las artes marciales que ha tenido mayor desarrollo en el concepto de mover la energía es el Aikido. Hay videos extraordinarios del maestro que inventó el Aikido, ya siendo un viejito, y podía combatir con 5 o 6 personas, y no podía una persona proyectaba su energía tan fuerte que a metros de que un contrincante llegara, su aura era tan fuerte que no podían penetrar su aura. Los derribaba a los contrincantes proyectando su energía solamente. Son cosas extraordinarias que lograban los grandes maestros de artes marciales. Ahora, ¿qué existía en todos estos conceptos? Que se necesitaba nuevamente que esos maestros, una vez que utilizaban la energía, que pudieran recargar nuevamente el cuerpo humano y tener una vida muy equilibrada. Digamos, no se permitía, el hombre bajo ningún concepto podía eyacular. La eyaculación en el hombre era debilitar al hombre totalmente. Un hombre, es difícil, ¿no?, para un hombre, pero ellos lograban solamente eyacular en momentos determinados para reproducir la familia, etc. Mientras tanto se mantenían, como se dice, virgen en ese concepto. Podían hacer el amor cientos de veces, pero no eyacular. Ese era el concepto realmente taoísta. Existieron técnicas para que el hombre controlara toda esa situación. Y eso muchas veces era producido para que el hombre se mantuviera energéticamente estable, porque se sabía
que cuando el hombre eyaculaba había totalmente una discapacidad energética del hombre y que el hombre perdía toda la energía interna que podía tener. Esa la perdía completamente. Necesitaba después 72 horas para energéticamente tener la capacidad de recargarse nuevamente. En cambio, la mujer actuaba en el aspecto sexual como un vampiro sexual. La mujer el otro día estaba recargada, feliz, llena de vida, y el hombre se sentía aún más deprimido en ese sentido. Por eso toda la vida en el mundo taoísta, el taoísmo siempre supo que la mujer era más fuerte sexualmente que el hombre. Precisamente, ¿por qué? Porque la naturaleza le había dado la energía, la fuerza, la capacidad para reproducirse y para lograr tener los hijos que normalmente tienen las personas para desarrollar la familia y desarrollar la herencia que debe tener todo ser humano ante la tierra para que los seres humanos continuaran desarrollando el mundo. Los taoístas siempre hicieron todo lo posible por tener salud y longevidad. Trabajaron en muchas técnicas místicas, esotéricas, y muchas veces los representan como los hombres que querían lograr una alquimia interna como para transmutar el oro o una piedra o plomo en oro. Es verdad que hubieron muchas personas en aquella etapa que intentaron en aquella etapa hacer eso que es imposible desde el punto de vista químico en todos los sentidos. Pero la alquimia interna realmente no era eso. La alquimia interna era mucho más. La alquimia interna era el concepto del hombre, crear las condiciones para tener una salud integral, una salud y cuidarse de todos los puntos de vista, de la forma física, emocional, mental, espiritual, fortalecerse, tener una salud integral, alimentarse correctamente, en definitiva, que toda persona pudiera vivir con salud y con longevidad. Cuando venimos a la parte del desarrollo actual, del desarrollo y de los conocimientos que hemos adquirido, dentro del concepto de la kinesiología, volvemos a darle importancia al timo, ese órgano vital, ese órgano que es el de la energía interna, ese órgano que tiene el poder de la energía vital. Podemos decir que constantemente en el mundo actual somos influenciados por todos los medios. Nuestra cultura está preñada por las influencias de la radio, de las noticias, de la televisión, de la prensa, donde el 90% son programas donde el crimen, el secuestro, el asesinato, es decir, nos están inculcando el miedo constantemente a todo lo que nos rodea. Nuestra familia, nuestros seres queridos, nos inculcan incluso el miedo. Vivimos con el conocimiento de que todo es miedo en términos generales. Vivimos en una cultura de miedo. Precisamente, muchas de las cosas que no logramos ante la vida, es preciso lograrla cuando seamos capaces de quitar la barrera que se llama miedo entre nuestro desarrollo personal, nuestro amor a sí mismo y el desarrollo de nuestra divinidad interna con el cosmos, con el universo, porque colocamos una barrera invisible entre nosotros y el universo. Con miedo no se pueden lograr ante la vida un desarrollo espiritual que conlleve a dar pasos vibratorios superiores a lo que hemos dado. Por tanto, tenemos que luchar contra el miedo.
Existe una influencia, y esa influencia ahora nos vamos a detectar una vez que nosotros veamos el gesto que se le llama gesto de la momia. El gesto de la momia es este. Fíjense bien en esta figura, por favor. Fíjense bien. Observe bien esa figura. Ya la han observado. Fíjense bien en esa figura. Se le llama el gesto de la momia. Ahora, después de ver esa figura, ustedes van a detectar inmediatamente el timo. Van a detectarlo y van a ver lo que ha sucedido. El timo se abre. El timo detecta débil. Háganlo todos. Háganlo todos. Aquí está la figura nuevamente. Mírenla. Mírenla. Y ahora detecten el timo. Déctenlo. A ver qué ha sucedido. El timo detecta débil. Al detectar débil el timo, quiere decir que somos influenciados normalmente por todo lo que sucede en nuestro mundo y nos rodea en todos los aspectos. Ahora, una vez que ya todo el mundo ha comprobado que el timo está detectando débil, le voy a poner la figura de la madre, la figura que se titula Gesto de la Madre. Miren bien esta figura, mírenla bien. Es la madre con los brazos abiertos que nos dice: ven, ven a mí, yo te protejo, yo te amo, yo te abrazo. Miren bien esa figura ahora, mírenla bien, manténganla en la mente. Y ahora vamos a detectar nuevamente el timo y van a ver lo que ha sucedido. Vamos a detectar el timo. ¿Y qué sucede? Que el timo vuelve a fortalecerse. El timo ahora detecta fuerte. Cuando analizan una figura y analizan otra, verán que con una figura el timo detecta débil y con otra figura el timo detecta fuerte. Es extraordinario la influencia que existe en el mundo exterior en relación al bombardeo que constantemente nos tienen los medios por todo en general y cómo afecta nuestro organismo. Esta figura de la madre, yo se la voy a colocar, déjame ver cómo puedo yo colocar estas figuras, porque es importante siempre tenerla. Nos permite, un ejemplo, fortalecer el timo inmediatamente. Viendo solamente esa figura colocada en un lugar determinado, es ejemplo en un cuadro. Si tenemos problemas, solamente mirando esa figura vamos a fortalecer el timo inmediatamente, vamos a equilibrarnos inmediatamente, porque esa figura está concebida precisamente para que usted se fortalezca de inmediato, para que el timo cierre, el timo no se abra, y para que usted se sienta en equilibrio y en armonía inmediatamente. Existen muchas técnicas, pero ¿qué sucede? Que no solamente es el timo como el órgano de la energía vital. Existen dos canales energéticos que atraviesan los laterales del cuerpo
y un canal energético que atraviesa el pecho de la persona, y que estos canales energéticos tienen cada uno unos 6 puntos de acupuntura que recogen precisamente cualquier desequilibrio que puede existir en el timo. ¿Por qué? Porque el timo viene a convertirse, cuando está desequilibrado, cuando está viviendo con miedo, en un órgano intermediario que no solamente es el órgano rector del sistema inmunológico, es el órgano rector de absorber los pensamientos, las emociones y los sentimientos del subconsciente, es decir, lo que no pertenecen a él pertenecen 3 sentimientos que ya lo hemos expresado: el miedo, el odio y la envidia. Si yo no tengo odio, yo no tengo envidia, yo tengo miedo. Pero ¿cómo yo puedo resolver? Tal vez si yo miro la presencia de la madre abierta, yo pueda resolver de inmediato que mi subconsciente trabaje en función de que se equilibre el timo, o con otras técnicas que conocemos. Pero ¿qué sucede? Que aunque yo fortalezca el timo y me sienta con energía vital, tal vez yo tenga en los canales energéticos del cuerpo, esos canales energéticos que cada uno ha absorbido una emoción determinada. En clases anteriores, en jueves anteriores, hemos tocado el hecho de que en los canales bilaterales, que son idénticos, y se lo voy a enseñar, un ejemplo, vamos a ver si ustedes los pueden ver aquí. Bien, no sé si se puede observar, pero al menos hay 3 canales. Los colaterales que están al lado a cada lado del cuerpo, y uno que atraviesa el centro del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo en los canales del lado izquierdo y el lado derecho X cantidad de canales energéticos, comenzando por un ejemplo, el primer canal, que es el del pulmón. Bien, tengo el pulmón, debajo tengo el hígado, tengo después la vesícula biliar, tengo el vaso, tengo el intestino grueso, tengo el riñón y ya, ese es, después del riñón ya tenemos todos los canales que están en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos los mismos, es decir, en los 2 laterales del cuerpo. Vuelvo a repetir, tenemos el pulmón, tenemos el hígado, la vesícula biliar, el vaso, el intestino grueso, el riñón, y ahí concluye la parte lateral. Ahora, cada uno de esos canales energéticos absorbe una emoción diferente. Yo le expliqué que el pulmón era el órgano de la humildad, de la tolerancia, de la modestia. Que el pulmón, al absorber o al carecer la persona, vamos a decir, de humildad, de tolerancia y de modestia, se enfermaba. Porque precisamente el pulmón lo que absorbe son las esencias negativas de emociones como desdén, burla, desprecio, altivez, falso orgullo e intolerancia. Hablamos
de la intolerancia que presentan muchas personas para su propia vida y para los demás. Ahí se afecta el pulmón, porque esa persona dejó de ser una persona humilde, tolerante, una persona modesta en todos los sentidos de la vida. Eso es muy importante. Nadie está grabando la clase. Creo que nuestro amigo hoy no pudo asistir. Déjenme ver si yo puedo en este momento. Puse a grabar la clase. Ojalá me permita el sistema grabar toda la clase que estamos dando, porque es importante para que muchos tengan al menos la vivencia de estas cosas que estamos conversando. Vamos a ver si ustedes han comprendido. De nada sirve en un momento determinado resolver el problema del timo como órgano de la energía vital si nosotros hemos absorbido a través del timo, porque el timo está viviendo con miedo, otras emociones que van a esos canales energéticos. Un ejemplo, el timo está viviendo con miedo. Mientras usted está viviendo con miedo, usted va a estar afectada o puede estar afectada del pulmón, puede estar afectada del hígado, de la vesícula biliar, del vaso, del intestino grueso y del riñón. ¿Qué sucede en esos colaterales del cuerpo? Que cuando usted está absorbiendo una energía negativa, vamos a poner la vesícula biliar. La vesícula biliar está por debajo, un ejemplo, me estoy refiriendo al punto de acupuntura del hígado, pertenece a lo que es la tendencia, escuchen bien, del amor y del perdón. Una persona que tiende a perdonar y amar no padece de la vesícula biliar. Pero cuando una persona cae en ira, en furia, en cólera, cuando una persona está dominada por el odio, la vesícula biliar crea problemas muy serios. Por tanto, ¿qué hace el timo? Usted está en un momento dominado por el odio. El timo lo que hace es absorber esa energía y pasarla a la vesícula biliar. Porque la vesícula biliar es el órgano que precisamente es el que esa emoción absorbe. Y si la persona no tiene tendencia al amor, no tiene tendencia al perdón, la persona lo que va a absorber precisamente es el dominio del odio, la ira, la furia, la cólera. Se va a afectar esa situación. Otro ejemplo, el vaso es tan importante. El vaso es la fe y la confianza en el futuro. Es la seguridad que usted va a tener en el futuro. Si la persona no vive con esa fe, con esa confianza en el futuro, con esa seguridad, sino con preocupación en el futuro, el vaso se va a enfermar. Porque eso, ¿qué le quiere decir a usted? Que constantemente usted está pensando en el futuro y no en el presente. Usted no se sitúa en el marco del presente. Usted no es de lo que está luchando por el aquí, por el ahora, haciendo en el presente todo lo necesario para que se haga realidad el futuro. Usted está trayendo energías negativas del futuro y está pensando erróneamente del futuro. Es decir, usted tiene preocupación por el futuro y el futuro no ha acontecido. El futuro no se ha hecho realidad. Usted está con su mente trayendo la energía negativa del futuro para que se haga realidad en el presente. Eso trae como consecuencia sencillamente que usted no tenga ni fe ni confianza en el futuro y no se sienta con seguridad. Usted está trayendo algo del futuro que no ha acontecido, ni tiene por qué acontecer algo malo. Usted tiene un trabajo hermoso, un trabajo bonito que le agrada, que le resuelve su problema. Imagínese que en ese momento que usted está trabajando, usted está pensando, ¿y si me botan mañana?
y si yo no doy aquí lo suficiente, y si el jefe se encapricha y me sacan de aquí, de este trabajo. Es decir, usted en el presente, en el momento actual, usted está creando las condiciones precisamente de preocupación por el futuro. Usted está creando las condiciones para enfermarse. El problema de la autoestima. La autoestima podemos decir que es el intestino grueso. Todos los problemas en el intestino grueso van a traer como consecuencia la falta de autoestima. Cuando usted está con la autoestima baja, usted va a tener problemas en el intestino grueso. Pero también va a tener un estado de culpa. Todos los estados de culpa crean problemas de autoestima. Su autoestima está baja, usted no se siente que su autoestima está fuerte, que usted se ama a sí mismo, y usted está creando condiciones para enfermarse del intestino grueso. Es decir, los pensamientos, las emociones, los sentimientos nos van a crear una base, cuando son negativos, para nuestra enfermedad. Por tanto, tenemos que aprender a limpiar todo lo que es el sistema o los sistemas colaterales. En los sistemas colaterales, en esta parte del cuerpo y en esta parte del cuerpo, hay 6 canales energéticos. El primero es el pulmón, como le acabo de decir. El otro es el hígado, el otro es el vaso, el otro es la vesícula biliar, el otro es el vaso, el otro es el intestino grueso y por último el riñón. Todos esos sistemas van a absorber, cuando estás desequilibrado, emociones negativas. Es el caso que yo le he explicado cientos de veces del hígado. El hígado es el órgano de la felicidad. Si la persona está infeliz, si la persona no está equilibrada, va a padecer de infelicidad y de desdicha. Pero eso no quiere decir que la persona, recuerden bien, está pasando una situación que es la más mala que pueda tener una persona, de depresión. Usted puede estar en un estado de infelicidad y de desdicha y no estar deprimida. Pero si usted pasa ese puente y cae en la depresión, entonces por favor, la cosa es seria, pero muy seria. Hoy en día los médicos a toda situación emocional negativa le dicen: no, usted está deprimido. Y no, amigos, no. Usted puede tener desdicha, usted puede tener infelicidad y no estar deprimido. ¿Cómo nosotros definimos una depresión? Cuando sencillamente usted no quiere vivir. Usted no tiene tal vez el valor de suicidarse o de matarse, pero usted no quiere vivir. Ya usted no tiene deseo de vivir. ¿Qué usted le está diciendo a la memoria celular de sus células? Todas las células tienen memoria celular. ¿Qué usted le está diciendo a su organismo, a su cuerpo físico y a su cuerpo espiritual? Que usted no quiere vivir. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que las células le van a hacer caso. Las células, cuando le hacen caso, desconectan totalmente el sistema inmunológico. Por tanto, los glóbulos blancos, las células T, van a dejar de funcionar. Y usted va a comenzar a padecer, o de la noche a la mañana va a tener una enfermedad aguda, crónica, un cáncer, o un lupus, o un cáncer en la piel, o un problema de cáncer en la sangre. Es decir, usted está en depresión, y la depresión asesina y mata. Una persona deprimida cada día se acerca más a su muerte, porque de cierto punto de vista lo que está llamando
es esa situación. Deja el sistema inmunológico de trabajar y las células T, que antes tenían la capacidad, y los glóbulos blancos, de combatir todo microorganismo patógeno, todo hongo, toda bacteria, todo virus que entrara a su cuerpo, deja de hacerlo. ¿Qué trae como consecuencia eso, amigos? Que ustedes se acerquen cada día más a la muerte. Por tanto, en lo que no podemos bajo ningún concepto caer es en la depresión. En lo que no podemos darle el gusto que nos venza es en la depresión. Y que conste, muchos de nosotros hemos pasado por deprimirnos, porque antes no dominábamos toda una serie de cuestiones que nos permitían quitarnos una depresión, quitarnos un pensamiento, una emoción, quitarnos. Recuerden que se ha colocado, incluso hay un video mío, un tutorial de técnicas de liberación emocional. Por favor, estudien las técnicas de liberación emocional. No hagan con esas técnicas lo que muchos hacen, que cuando se le imparte o la conocen, se olvidan de ella. Las técnicas de liberación emocional son importantísimas para la vida. Es uno de los recursos más modernos que se ha desarrollado en el ámbito de las terapias alternativas para nosotros tener una herramienta que nos permita equilibrarnos, que nos permita quitarnos el miedo, quitarnos pensamientos, emociones, sentimientos negativos. Por tanto, el EFT, las técnicas de liberación emocional, o en español TEF, técnica TLF, técnicas de liberación emocional. Creo que deletré mal, ¿no? Pero bien, ustedes me comprendieron. Son importantísimas para que ustedes la estudien desde el punto de vista individual, para que ustedes la dominen, para que ustedes sean capaces, cuando llegue un sentimiento, una emoción, funcionan mejor que el Reiki, funcionan más rápido que el Reiki, funcionan más rápido que cualquier técnica que ustedes hagan, al punto que yo, antes de hacer Reiki, antes de hacer cualquier terapia, lo primero es que trabajo con una persona con técnicas de liberación emocional, y me funcionan extraordinariamente, porque después que usted le quita aquellas emociones más problemáticas que tiene una persona, sencillamente las demás se van solitas desaparecen. Y entonces usted ya puede entrar con las técnicas vibracionales, con las técnicas etéricas, como el Reiki o otras técnicas, con un fundamento de que pueden ejercer mayor fuerza sobre una persona, porque usted ha quitado las cosas más fuertes. Es un proceso de que de la noche a la mañana usted tal vez no pueda en un momento determinado corregir todos los problemas de una persona, porque una persona es como una cebolla que tiene múltiples capas, y esas capas hay que irlas quitando una a una hasta que uno logre como ser humano equilibrar y armonizar totalmente a esa persona. Eso tienen que tenerlo presente porque le va a servir de mucho. Estas técnicas que estamos dando, la del doctor John Diamond, es más compleja, se necesitan un poco más de recursos y de dominio, pero son también muy fáciles. Para nosotros ejercer esta técnica, lo primero que tenemos es que conocer lo que estamos aprendiendo. Que en los colaterales del cuerpo existen 6 canales energéticos que tanto a la derecha o a la izquierda son los mismos canales energéticos. Que yo puedo trabajar con la parte izquierda o la parte derecha del cuerpo. O comienzo aquí o comienzo aquí.
es lo mismo. Aquí va a existir en el lateral del cuerpo los mismos canales energéticos. Que estos canales energéticos son el pulmón, el hígado, la vesícula biliar, el vaso, el intestino grueso, el riñón, y que en el centro del cuerpo, comenzando por el medio del pecho, comienza el concepto de otros 6 canales energéticos que están en el centro del pecho. Se lo puedo enseñando la lámina nuevamente para que ustedes tengan idea. Vamos a enseñar la lámina en el centro del pecho. Esos puntos que aparecen ahí pertenecen a puntos que conforman los canales energéticos que están en el centro del pecho. En el centro del pecho existe el canal energético de vasoconstricción, que comienza aquí y termina recto, baja, y termina en el punto Yin, entre el ano y la vagina en la mujer, o entre el ano y los testículos en el hombre. En ese punto que es el punto del primer chakra. Pero en ese canal energético existen 6 canales que coinciden allí. Y esos 6 canales precisamente se corresponden, el primero, a un canal que recibe el nombre de circulación sexual. Ese canal está aquí, de circulación sexual. En esta zona, casi entre las 2 tetillas, en el hombre o entre los senos de la mujer. Ese canal es el canal, tiene tanta importancia, ¿por qué? Porque es el canal de renunciación al pasado, es el canal de la relajación, de la generosidad. Si nosotros no hemos renunciado al pasado, si nosotros continuamos nuestra vida trayendo el pasado al presente, hablando del pasado y de todos los problemas que hemos tenido en el pasado, vamos ese canal energético a bloquearlo. ¿Por qué? Porque el primer principio de ese canal es renunciar al pasado, limpiar nuestro pasado. Por principio siempre hemos hablado de un concepto básico en todos los aspectos, que es el concepto como seres humanos de remodelar totalmente el pasado. Quitarnos todas las situaciones emocionales que nos han hecho daño. Perdonar el pasado y perdonarnos nosotros mismos por los errores que hemos cometido en el pasado. Nunca el pasado se puede presentar en nuestras vidas como un error de la parte que nos hizo el daño o de la parte que nos hirió. Nosotros tenemos responsabilidades también de nuestros errores. Por tanto, por falta de experiencia, madurez, por ignorancia o por nuestra actitud que no era la correcta, tenemos culpa de todo lo que ha sucedido en el pasado, donde nosotros hemos herido a nuestros seres que hemos querido, o esos seres nos han herido a nosotros, muchas veces por actitudes que nosotros hemos asumido ante la vida. Conclusión de este hecho: la culpa nunca la tiene el enemigo. La culpa es de todos, porque en realidad no hay culpa. En realidad lo que hay es falta de comunicación, falta de comprensión. Y eso crea las heridas profundas que arrastramos durante años con el pasado. Si nosotros no limpiamos el pasado, si no lo dejamos atrás, vamos a bloquear el canal de circulación sexual, porque tenemos que renunciar al pasado, tenemos que sentirnos relajados, generosos en todo el concepto de la vida. Esa es la realidad. Ahora, en ese canal, ¿cuáles son las emociones que nosotros absorbemos? Precisamente
el pesar, el remordimiento, la tensión sexual, las fobias que son los miedos y la obstinación. Las personas obstinadas tienen problemas en ese canal energético. Es decir, cuántas emociones negativas se reúnen allí que nos afectan. El hecho es que después viene el corazón y que el corazón, que es un órgano maravilloso, lo llenamos sencillamente de enojo. Y estamos enojados ante la vida y seguimos enojados y continuamos enojados. Y entonces no hay amor, no hay perdón. Porque el corazón es el órgano del amor y del perdón. Si estamos enojados, perdemos. El 99.9 de los infartos cardíacos se debe al enojo. Ese enojo interno que radica en nosotros mismos, que está dentro de nosotros, porque no somos capaces de perdonar. ¿A quién le interesa realmente que nosotros perdonemos? A la persona ofendida, a la persona que nos molesta. Tal vez esa persona no le interesa ni que tú, por favor, tal vez esa persona ni se acuerda de ti. Nos interesa a nosotros como personas. Tenemos que liberar nuestro enojo. Tenemos que dejar atrás porque ese enojo se convierte en odio. Ese enojo se convierte en rencor, en odio. Y a la larga, quien se afecta somos nosotros mismos. Por eso tenemos que aprender a amar y a perdonar. A amar y perdonar ante todos los sentidos de la vida. Porque el negocio es nuestro. Quienes estamos ganando somos nosotros. Yo he tenido experiencias amargas. ¿Por qué? Porque en momentos determinados de mi vida era tanto el rencor acumulado que no era capaz de quitarme ese rencor y de perdonar. Gracias a mi divinidad interna que he logrado poco a poco quitarme ese rencor. Y eso lo padecemos todos en momentos determinados, porque somos heridos, porque hemos actuado correctamente y nos han herido a pesar de todo ello. Familiares, amigos, hermanos, nuestros propios padres. Es decir, es una experiencia universal. Y sobre todas las cosas tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a amar y a perdonar. Eso es importantísimo en todos los sentidos, porque quien gana somos nosotros. Y si vamos al otro, que es el estómago, ese centro que es el estómago en todos los sentidos, que el estómago debe estar la persona contenta, debe estar tranquila, porque el estómago precisamente es el órgano de la persona, de la contentura, de la tranquilidad. ¿Quién está tranquilo? ¿Quién realmente está tranquilo? ¿Quién está contento? Siempre. A veces muy pocas personas. Muy pocas personas. Tenemos que lograr a través de la meditación, de la sonrisa interior, de los ejercicios respiratorios, equilibrarnos, armonizarnos, de las técnicas de Qigong, de Tai Chi Chuan, armonizarnos, equilibrarnos, lograr a través de las técnicas de liberación emocional, equilibrarnos, armonizarnos, lograr a través de las técnicas de Ho'oponopono, tranquilizarnos, armonizarnos, lograr a través de las técnicas de Reiki, dándonos auto-Reiki, tranquilizarnos, armonizarnos. ¿Motivados por qué? Porque tenemos que estar contentos y tranquilos. Cuando la persona no está contenta ni tranquila, ¿qué sucede? Que el estómago está absorbiendo disgustos, está absorbiendo desagrado, está absorbiendo amargura, está absorbiendo voracidad, privación, náuseas, incluso
hasta hambre. Todas esas condiciones crean desarmonía en el estómago. Sobre todo los tantos disgustos, los tantos desagrados, las tantas amarguras que nosotros como seres humanos pasamos. Si nosotros no superamos esos aspectos, vamos siempre a tener problemas estomacales. Y allí hay un centro extraordinario que corresponde a centros nerviosos que también influyen notablemente en el ser humano. Toda esa zona se descompone. Por tanto, tenemos que buscar a toda capacidad estar contentos, estar tranquilos, porque de eso depende el estómago. Tenemos después el llamado canal de las tiroides, también se llama canal del pericardio. Pero este canal de las tiroides, a pesar que las tiroides y las paratiroides están en la garganta, el punto de acupuntura que corresponde al mismo está a 2 dedos por debajo del ombligo. Allí está el punto de las tiroides. Ahora, ¿qué significa las tiroides? Importantísimo. Estamos hablando del canal central. Ese canal central que abarca, que es vaso gobernador, esos 6 canales que yo estoy describiendo. ¿Y qué está sucediendo? Que una persona perdió la esperanza. Cuando una persona pierde la esperanza, se hunde, se muere y aparece el cáncer. Precisamente este canal, el de las tiroides, es el canal, escúchenlo bien, de la depresión, de la desesperación, de la pena, de la desesperanza, de la soledad, del aislamiento. Si yo pierdo las esperanzas, si yo estoy deprimido, yo me hundo. Bien, porque este canal tiene que ver con las glándulas tiroides, y las glándulas tiroides, cuando usted tiene desesperanza, está deprimido, tiene pena o tiene soledad y aislamiento, comienza a afectarse. Llega el médico, le hace un análisis y lo va a ver lleno de huecos, porque es la situación de depresión que usted tiene. Y lo primero que va a decir el médico, está a punto de tener un cáncer, y lo va a obligar prácticamente por su ignorancia a que usted se opere de las tiroides. Y cuando usted se opere de las tiroides, le quiten las tiroides, lo van a obligar durante toda la vida a estar tomando unas pastillas de yodo radiactivo por toda la vida. Cuando lo que sencillamente toda esa secuencia de problemas la trajo la depresión que usted tenía, que usted no le puso coto a esa depresión, y esa depresión precisamente estaba ahí en el punto de las tiroides. Usted no se la trató, por tanto usted estaba con una desesperanza total, completa, la había perdido. Usted se había hundido en su vida y vino la consecuencia del cáncer. Uno de los grandes problemas es ese. La depresión, la desesperanza traen como consecuencia cáncer en la tiroides. Así que fíjense cuántos problemas traen las emociones negativas, los sentimientos y los pensamientos negativos a los seres humanos. Es el punto debajo del ombligo, Alita. Aunque las tiroides estén en la garganta, el punto está debajo del ombligo. Bien, el intestino delgado, que es el que le sigue a continuación. El intestino delgado, que es donde cae la comida desde el principio para después pasar al intestino grueso, es el intestino del gozo, de la alegría.
Si usted está siempre riéndose, gozando la vida, si usted tiene siempre alegría ante la vida, usted va a hacer digestiones extraordinarias, maravillosas. Usted no va a tener problemas. Pero si usted no tiene, y usted tiene problemas realmente de tristeza y de pesar, que son las emociones negativas que recoge el intestino delgado, sencillamente usted va a padecer de problemas muy serios en esa zona intestinal. No va a asimilar, mientras usted esté con tristeza y con pesar, usted no va a asimilar la comida, no la va a asimilar. Sencillamente se va a sentir que usted no se siente en equilibrio, que tiene problemas en los intestinos, que incluso comienza a no tener la capacidad de defecar correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto hay que resolverlo también y equilibrarlo. Bien, todos estos puntos, cuando hay bloqueo, se equilibran. Y por último, la vejiga. La vejiga es la paz y la armonía. Mientras usted no tenga paz y armonía, usted va a tener problemas en su vejiga. Es decir, la vejiga marca la paz y la armonía. La vejiga marca el sentido de que usted como persona, si tiene frustración en la vida, usted la va a absorber en la vejiga. Todo tipo de frustración, todo tipo de impaciencia, todo tipo de inquietud, pero sobre todo la frustración. Conclusión, si usted está bloqueado de todos estos canales energéticos, usted tiene que limpiarlo antes de pasar al timo. Ahora, ¿cómo nosotros limpiamos esos canales? Y vamos a aprender a limpiarlos incluso sin necesidad de tocar los canales energéticos. Solamente expresando una oración que es la que va a marcar el concepto en nuestra mente de que somos capaces de con esa oración penetrar en nuestro sistema, en nuestro disco duro, en nuestro subconsciente, para que ese canal energético se limpie totalmente. Esa oración existe para cada canal energético. Oración que tenemos que dominar, oración que yo veré cómo yo le coloco todas las oraciones para que ustedes, voy a tratar de hacer un PowerPoint para colocárselo, pero también colocárselo para que ustedes lo dominen en todos los sentidos y puedan trabajar con este aspecto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos? En primer lugar, existen técnicas muy modernas, actuales, que nos permiten de inmediato nosotros penetrar en el subconsciente. Bien, penetramos en el subconsciente de una forma rápida. Penetramos, pero hay que trabajar en el subconsciente. ¿Y cómo se trabaja? Con oraciones que nos permiten desbloquear totalmente el canal energético que tenemos bloqueado. Si yo me enfrento a una persona y quiero saber los problemas que tiene y diagnosticarle las emociones o los sentimientos o los pensamientos problemáticos que la persona tiene, lo primero que yo hago es detectarle el timo. Sé positivamente que el timo tiene 3 emociones negativas. Las 3 emociones es el miedo, bien, el odio y la envidia. Si yo desecho odio, envidia, la persona está viviendo con miedo.
Y eso lo hago tectando. Sencillamente le toco el timo y le digo a la persona, colóqueme los dedos así, por favor, apriételo fuertemente. Y le voy a preguntar, ¿usted tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Usted tiene miedo? Y algo. Si se abre, la persona está viviendo con miedo. Eso no falla. Ahora puede ser que esté cerrado. Puede ser que no, que la persona no tenga miedo. Y entonces yo me diga, está bien, qué bien está, pero déjame detectar el odio. Puede ser que la persona esté odiando y el timo esté tan cerrado, sin miedo. ¿Por qué? Porque está odiando, lo que quiere destruir. Una persona que quiere destruir a veces no tiene miedo. Lo que tiene es deseo de destruir. Y le digo, usted está odiando a alguien, usted está odiando a alguien. Pongo mis dedos, usted está odiando a alguien. Y cuando hago así, se abre. La persona está odiando. Por tanto, si tiene odio, quiere decir que he detectado que está viviendo con odio, que yo tengo que erradicar ese odio de su timo. Como si puede ser el caso de una persona que sea envidiosa, que es el menos, pero puede ser. La persona puede vivir con envidia, con odio o con miedo, con los tres. Yo tengo que definir eso. Pero ¿por qué yo dejo eso para el final? Porque cuando el timo tiene problemas y no está cerrado, no está fortalecido, ha absorbido otras emociones en el subconsciente que fueron hacia el timo y el timo las llevó para los canales energéticos que están en el colateral del cuerpo o en el medio del cuerpo. Ahora, ¿cómo yo defino cuáles son la zona o los canales energéticos colaterales o en la zona del medio que está priorizando en ese momento tu organismo? El que tu organismo tiene mayor problema. Muy sencillo. Ya yo definí que hay miedo. Bien, en la persona. Puede ser odio, puede ser envidia. Pero yo no lo corrijo en ese momento. Yo voy a definir ahora cuáles son los canales energéticos que tienen problemas. El hemisferio derecho me va a trabajar, el hemisferio derecho de mi cerebro, con los canales energéticos a ambos lados del cuerpo. El hemisferio izquierdo, es decir, cuando yo hago esto, el hemisferio izquierdo de mi cerebro me va a trabajar con el canal energético del centro de mi cuerpo. Bien, yo tengo que definir mi organismo, mi ser, mi cerebro. ¿Con qué canales energéticos? ¿Cuáles son los canales? El canal energético de la parte del cerebro o del hemisferio izquierdo o el cerebro o el hemisferio derecho que está priorizado en ese momento. ¿Cuál es el que se impone? Donde están los mayores problemas. Llevo mi mano a la parte derecha de mi cerebro sin tocarlo. Ahí, como si estuviera haciéndome reiki, y voy a detectar mi hemisferio derecho. Mi hemisferio derecho corresponde a los canales colaterales del cuerpo. Colaterales del cuerpo. Hago esto y acto seguido preparo mi mano, vengo aquí y digo, es mi hemisferio derecho quien está priorizado en este momento, y hago esto. Pero no se abre. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo problema. Si se abriera, quiere decir que mi hemisferio derecho me está priorizando que tengo problemas en los canales energéticos colaterales en mi cuerpo. Yo escojo trabajar con este, o puedo escoger trabajar con este.
cualquiera de los dos, son los mismos. ¿Comprendido? Son los mismos. Por tanto, que me ve que está la parte derecha priorizada. Yo voy ahora a comprobar que no me he equivocado. Voy y si ya yo cogí y vi la parte derecha de mi hemisferio derecho del cerebro, voy a comprobar la parte izquierda de mi hemisferio del cerebro. Y digo, es correcto, esta parte en este momento no tiene problema, está priorizada la parte derecha. Voy a comprobarlo. Hago mis dedos, la parte izquierda no tiene problema. Y halo, no me debe abrir, no me debe abrir. Es decir, siempre va a estar priorizado una parte que es la que corresponde a una parte de los canales energéticos. El hemisferio izquierdo prioriza la parte central del cuerpo. El hemisferio derecho prioriza la parte lateral del cuerpo. Recuerden todo lo que yo les expliqué en los canales energéticos. De esa forma yo resuelvo en la persona cuáles son los canales energéticos que están priorizados en ese momento y que tienen los mayores problemas. Y me enfoco a limpiar esos problemas. Cuando yo termino de limpiar esos problemas, entonces me concentro en el timo y limpio el timo con las técnicas que vamos a aprender. Nos faltan 15 minutos. Voy a dar estos 15 minutos. Por desgracia no podemos estar. Esta clase se llevaría una hora más y está programada para una hora nada más. Por la importancia que tienen estas técnicas, ya hemos dado sobre el mismo tema 3 tutoriales. Este es el cuarto. Es necesario para todos que ustedes vayan dominando, teniendo un sentido de estas cosas para que no se pierdan y para que vayan dominando este sistema. Este sistema yo una vez al año lo doy pagado, pero esta vez se los estoy dando desde el punto de vista gratuito para que ustedes tengan un sistema hermoso, bonito y que les sirva ante la vida. Yo sé que es complicado, que muchas veces no se tienen los conocimientos, ni se tienen, pero vamos a tratar de aprender y vamos a tratar en todos los sentidos de dominarlos. ¿De acuerdo? Aunque siempre en todos los tutoriales, en todos los cursos damos becas. Ya ustedes los conocen porque en Sanación Espiritual por Arquetipo entregamos 4 becas a personas que no tenían en ese momento recursos. Todos los maestros de Dragón Rojo tienen o pueden otorgar becas en un momento determinado. Como coordinador yo puedo participar en cualquier curso sin pagar nada. Es una opción que yo tengo de los que se den. Pero recuerden siempre que uno prioriza después que tú tienes 40 sistemas de Reiki dominados y aprendidos, tú no necesitas agregar más, porque te das cuenta, al principio quieres aprenderlo todo y al final te das cuenta que es innecesario. Pero eso se aprende con la vida. Es innecesario, motivado ¿por qué? Porque nos convertimos en aprendices de todo y maestros de nada. Entonces yo que tengo más de 40 maestrías estudiadas, etcétera, en la realidad lo que uso como técnica son un compendio, un combo, porque a la hora de que tú vas a enfrentar
una terapia, todos esos conocimientos se unifican. Tú no puedes decir estoy usando el Reiki Karuna, el Karuna aquí, estoy usando Reiki y estoy usando el signo que me venga a la mente en ese momento, estoy usando el arquetipo que me venga a la mente, me estoy dejando llevar. ¿Por qué? Por mis seres de luz, por mis seres sanadores, que en definitiva son los que más marcan la pauta para hacer la sanación. El hecho es que tenemos que aprender a conocer las técnicas que realmente necesitamos para desarrollarnos integralmente. No cubrirnos de sistemas de Reiki. Reconexión es extraordinario, deben aprenderlo. Rakukei, extraordinario. El Rakukei le da el título de honorable maestro Reiki cuando usted termina. Ese título no se da por gusto, tiene 4 niveles, pero ustedes incluyen dentro del Rakukei Reiki las técnicas de Reiki japonés. Es la fuerza que tiene en ese momento y otras técnicas que otros sistemas no lo tienen. Este sistema fue el segundo sistema que surge después de Hawayo Takata, el que la maestra, que es el Reiki Usui tradicional, que entró realmente a Estados Unidos a través de la maestra. A su muerte, cuando se desintegra lo que es el Reiki, los 21 maestros, muchos maestros no estaban conformes con el gran título que le habían dado a la nieta de Hawayo Takata, de gran maestra. No existían los títulos en aquel entonces, y como ya no había el principio de mantenerse unificado, unido por la maestra Hawayo Takata, sencillamente todos los maestros quisieron ser cabeza de león y no cola de ratón. Y cada uno, en su desarrollo espiritual, en su desarrollo palpable que lo tenían, crearon su propio sistema de Reiki. De ahí comenzó a desarrollarse lo que en aquella época se llamó Reiki independiente y trajo como consecuencia que en el mundo hoy en día existen más de 500, más de 5.000, según se dice, sistemas de Reiki. Cada maestro inventa un sistema de Reiki. Pero todos siguen atados al... perdónenme porque me sacó el sistema. Pero bien, como ya hemos tenido problemas, la clase de hoy vamos a dejarla en este punto. Entonces, el jueves que viene, aclárenme si el jueves que viene no es ningún día ya de los tradicionales que tengamos fiestas o cuestiones de ese tipo. Vamos a nosotros mismos ver la situación que tenemos del jueves. Estamos a 26 el jueves próximo. Bien, creo que no hay ningún tipo de problema. Bien, amigos, continuamos el jueves próximo estas clases. Para ustedes mi cariño y mi afecto y que Dios los bendiga.